Bueno, vamos a comenzar con el estudio de palabras de vida del Gran Maestro. Listo, estamos en el capítulo 6, a los hijos. Entonces habíamos visto algunas de las semillas que podemos estar sembrando en nuestras vidas y que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a eliminarlas, que lo haga, que nos limpie. Habíamos visto también las semillas que debemos tener en nuestra vida, que son implantadas por nuestro Señor Jesús. Entonces vimos acá algo de la semilla de vanidad, de la conducción del niño, página 128. Y vamos a continuar. El hermano Esteban nos puede colaborar con la lectura, por favor. Dice, puesto que la semilla sembrada produce una cosecha y esta a su vez es sembrada, la cosecha se multiplica. Esta ley se cumple en nuestra relación con otros. Cada acto, cada palabra es una semilla que llevará fruto. Cada acto de bondad bien pensado, de obediencia o de abnegación, se reproducirá en otros. Y por medio de ellos, todavía en otros. Así como cada acto de envidia, malicia o disensión es una semilla que brotará en raíz de amargura, con la cual muchos serán contaminados. Cuanto mayor será el número de los envenenados por los muchos, así prosigue la siembra del bien y del mal para el tiempo y la eternidad. Aquí la hermana Juárez está escribiendo la ley de la multiplicación, ¿no? Porque las semillas se siembran a su vez después de una cosecha. Las mismas semillas de la cosecha se apartan algunas semillas para la siguiente cosecha y así se va multiplicando. Entonces esa misma ley se cumple en las semillas espirituales. Las buenas van a multiplicar cosas buenas, buenos frutos, y las malas a su vez se multiplicarán en malos frutos. Es increíble que dice acá que esta ley se cumple en nuestra relación con otros, con el prójimo. Y cada acto, cada palabra, dice la palabra que se nos pedirá cuenta, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado con lo que firmamos o con lo que no firmamos, con lo que decimos, con nuestros actos, porque, como dice acá, cada acto donde bien pensado de obediencia o de abnegación se reproducirá en otros. Pero asimismo, cada palabra o cada acto de las otras semillas malas, pues también se multiplicarán y llevarán sus frutos, ¿no? Será el resultado. Y dice, así prosigue la siembra del bien y del mal para el tiempo y la eternidad. Entonces ahí estamos sembrando con nuestros actos, con nuestras palabras, es la cooperación que estamos dando, bien sea para las semillas del mal o para las semillas del bien. Que cada acto de envidia, estas semillas que hemos visto el sábado pasado, cada acto de envidia, malicia o disensión, es una semilla que brotará en raíz de amargura. Y eso, por esa semilla, van a ser muchos contaminados. Y los contaminados van a envenenar a muchos más. Entonces, como definitivamente, aunque la salvación es individual, aunque nuestra relación con el Señor es individual, solo el Señor Jesús conoce nuestros corazones, como cada acto o cada palabra va a contaminar, va a afectar, bien sea para el bien o para el mal, a nuestros semejantes, a la relación con las personas que hablamos o con las personas que convivimos. Es algo que podemos contaminar y podemos hacer brotar, como dice acá, amargura. Es un veneno que puede afectar a muchos, pero así también cada acto de bondad, de obediencia, abnegación, va a hacer lo mismo en otros. Va a sembrar y va a hacer mucho bien en la relación con nuestro prójimo, va a hacer mucho bien a las personas con quien compartimos y a la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos como hijos de Dios pensar en y poner en las manos del Señor para que nuestra vida, cada acto y cada palabra
sea dirigido por Él y cada vez hayan menos semillas del mal en nuestra vida. Vamos a continuar. La hermana Alcira nos puede colaborar con el siguiente, por favor. Dice, la liberalidad, tanto en lo espiritual como en las cosas temporales, se enseña en la lección de la semilla sembrada. El Señor dice, dichosos vosotros los que sembráis sobre todas aguas. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. El sembrar sobre todas las aguas significa impartir continuamente los dones de Dios. Significa dar donde quiera que la causa de Dios o las necesidades de la humanidad demanden nuestra ayuda. Esto no ocasionará la pobreza. El que siembra en bendiciones también segará. El sembrador multiplica su semilla esperándola. Tal ocurre con aquellos que son fieles en la distribución de los dones de Dios. Impartiendo sus bendiciones, estas aumentan. Dios les ha prometido una cantidad suficiente a fin de que puedan continuar dando. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Entonces, impresionante, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Todo esto es para que nosotros entendamos, como acá dice, significa dar donde quiera que la causa de Dios o las necesidades de la humanidad demanden nuestra ayuda, cuando se nos demande. Entonces, dar como de corazón estamos dando, asimismo vamos a recoger, asimismo el Señor recompensará, pero no hacerlo por esa recompensa, no hacer las cosas en nuestra espiritualidad por miedo, porque si no lo hago me va a pasar tal cosa, porque no, si no doy de pronto no va a ser recompensado, pero aún así el Señor recompensa y el Señor devuelve en bendición. ¿Alguien le llama la atención algo de lo que acabamos de leer? Yo te tengo una pregunta. Acá donde dice, el Señor dice, dichosos vosotros los que sembráis sobre todas aguas. Y más adelante dice, el sembrar sobre todas las aguas significa impartir continuamente los dones de Dios. ¿Tú qué entiendes a cabalidad de esto? ¿Qué significa esas aguas? Yo entiendo por las aguas, la gente, y eso es lo que entiendo por las aguas, la humanidad, sobre todo la humanidad. ¿Y qué estás sembrando, Jessie? Los dones, bueno, no, es sembrar, dice impartir continuamente los dones de Dios. Ejemplo, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo a veces, yo me veo y yo no tengo dones, entonces, ¿qué puedo impartir? No, pues si no tiene, no imparte nada, pero si nos regresamos a los dones que hemos visto, hace poco vimos eso, que los dones que el Espíritu Santo está dispuesto y a quien Él quiera da, el don de profecía, el don de la sabiduría, el don de discernimiento de espíritus. Supongo que esos son los dones que a cada uno se nos es dado un don. Entonces, así como Pero nosotros si yo sigo leyendo, dice, esto no ocasionará pobreza. Entonces él ya sigue diciendo, significa dar donde quiera que la causa de Dios y las necesidades de la humanidad demanden nuestra ayuda. Esto no ocasionará pobreza, por eso te estoy preguntando, porque no es solamente quedarme sino en ese texto. ¿A qué se refiere? Pronto citó a mi sepa. acá al dinero, supongo, o a los dones que yo sepa, por ejemplo, si yo sé cocinar, pues enseñar a cocinar o dar alimento a otros, pero acá en pobreza yo lo veo en la parte económica, supongo, no sé. Si es que de pronto no, los dones espirituales se suelen confundir con los dones o los talentos más bien que el Señor nos da para la obra. Creo yo que son diferentes, pero Sí, la hermana Guaya aquí está, ella, bueno, como esto es traducción del inglés,
Entonces, probablemente a veces uno se confunde cuando ella dice dones. Entonces uno dice, los dones espirituales de Corintios. Pero acá está hablando es de lo que Dios nos ha dado de recursos, ya dones materiales, ¿no? Recursos, como administradores, como mayordomos que somos. Pues Él nos confía dinero, influencia, conocimiento, todo lo que son recursos físicos, materiales, para ayudar a su obra y a la humanidad, como dice acá. Creo que es por ahí. Sí, yo también lo veo por ahí. Lo veo que viene siendo como esos talentos que Dios nos da, pero en este caso está enfocado en el dinero para la obra, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Y Sí, y a veces continuamente dice acá. asustamos por miedo de que si damos nos quedamos sin plata, pobres. Mira, ahí está. Ujú, y dice acá continuamente. Continuamente es que si damos, pues vamos a tener después para dar también, seguir dando, ¿no? Entonces eso, ahí está el respaldo del Señor siempre. Bueno, Y y me yo acordaba, ujú, preguntaba, déjame terminar esto, solamente esto. ¿Por qué le preguntaba a Jessy referente a los dones? Porque es que de pronto yo vi que ni siquiera se ha preguntado si tiene dones. Yo sí me pregunté muchas veces con el Señor cuál era mi misión, cuál era el don, cuál era la finalidad, qué iba a hacer. Porque cada uno es un dedo, una mano, un pie. Dios a cada uno nos tiene y dependiendo de lo que nos dé, así mismo, pues nos irá multiplicando también más. Entonces, cuando yo hablo aquí referente a estos dones y empecé con estos dones, tú contestas, no, pues si no tiene, no, pues si no tiene, y esa persona no, en ese momento tiene una respuesta como la que tuvo Jesse, es porque no ha pasado tiempo con Jesús preguntándole qué pasa con esta persona o con uno mismo y a qué vine, cuáles son mis dones, mis talentos y qué debo hacer. Todos hablamos que hay que vindicar el nombre del Padre, sí, pero hay una obra diaria que hacer y si uno entrega eso al Señor, Dios le va poniendo la obra diaria que hay que hacer. sí, eso estaba pensando yo, por ejemplo, las personas que sí que les toca muy duro, que de pronto son madres solteras y esta semana me contaba alguien cercano a mí y me decía, bueno, yo de pronto no tengo mucho para ayudar a los necesitados, pero yo estoy dando todas las semanas, cada vez que puedo, una, dos o tres veces por semana, estoy dando como una ofrenda, me contaba ella. Y pues el Señor le dio un don a ella, ella sabe hacer masajes terapéuticos y bueno, de todo tipo de masajes. Entonces ella va, ahorita está yendo a un ancianato donde ella me dice que hay viejitos con dolores, entonces ella le ayuda esto para aliviar sus dolores. Entonces ya dice, es la manera en que yo estoy ofrendando al Señor con mi trabajo y pues obviamente no les cobra, ¿no? Entonces es, sí, impartir continuamente a medida que el Señor te vaya diciendo y eso es continuo. Entonces pues ahí dice, esto no cocinará la pobreza, ¿no? Porque si es continua pues no quiere decir que vas a dar y te vas a quedar sin dinero, no porque el Señor vuelve y te da, pero hay que seguir para la obra y pues para ayudar al prójimo. Y abarca más que esto la siembra y la cosecha. Cuando distribuimos las bendiciones temporales de Dios, la evidencia de nuestro amor y simpatía despierta en el que la recibe la gratitud y el agradecimiento a Dios. Se prepara el terreno del corazón para recibir las semillas de verdad espiritual. Y el que proporciona la semilla al sembrador hará que éstas germinen y lleven fruto para vida eterna. Cristo representó su sacrificio redentor por medio del grano echado en la tierra. Si el grano de trigo no cae en la tierra, dijo Jesús, y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Así la muerte de Cristo producirá frutos para el reino de Dios, de acuerdo con la ley del reino vegetal. La vida será el resultado de su muerte. Bueno, el Señor Jesús se compara él a una semilla, porque él al morir, llevando los pecados de muchos,
ahora justifica a muchos. Nos da limpieza y por medio de esa muerte preciosa, pues nos da vida. Y eso es muy, muy bonito, esa, digámoslo así, como paradoja, ¿no? De que muere, pero a la vez esa muerte produce vida. Y sigue hablando de las bendiciones temporales. Cuando dice hay bendiciones temporales, la señora Juárez se refiere a los recursos que recibimos de parte de Dios, al dinero, todo lo que nos da en esta tierra. Y pues eso, digámoslo así, es lo que debemos, no es para nosotros, es para compartir, es para dar al que necesita. Solo que a veces nuestro egoísmo no nos permite vivir esta experiencia tan bonita. Ahorita que estamos pasando esta semana de panes sin levadura, pienso que son oportunidades para que el Señor haga en nosotros esa obra para compartir a otro que lo necesita. Que no lo hagamos porque, o sea, que lo hagamos como por que Jesús nos diga quién necesita, a quién podemos ayudar, quién podemos donar. Y creo que el Señor en eso sabe quién. Meditamos con mi esposa en eso, que es bonito cuando Jesús le dice a uno esta persona o esta otra, en lugar de que uno lo elija, porque uno se puede equivocar. En cambio, el Señor sí sabe quién está listo para recibir también, porque no a todos se les puede dar. Entonces, bueno, eso meditamos. Sería la reflexión que saco de este texto, con la ayuda del Señor. Gracias. Sí, definitivamente, pues uno no lo puede hacer solo sin Jesús, ¿no? Uno no puede dárselas de que, no sé, tengo un don que ofrecer, quiero ir a enseñar a alguien a cocinar, quiero ir a darle dinero a alguien o enseñarle algún oficio que yo sé gratuitamente. Cualquier don que el Señor esté dando, porque sí, sin el Señor, sin involucrar a Jesús y que te diga a quién Él desea. ¿Por qué? Porque es que Él mismo, como dice acá, ha preparado el terreno del corazón para recibir todo esto. Y mucho más también para cuando se reciben las semillas de la verdad espiritual, cuando le vamos a hablar a alguien de la palabra. Entonces es la importancia de preguntarle al Señor y de decirle que constantemente te esté poniendo a personas o cómo trabajar para su obra y cómo repartir los dones, cómo repartir las semillas que quieres repartir, pero junto a Él. Entonces es muy importante tener en cuenta que el Señor es el que elige porque Él ya también ha preparado el terreno para que ese corazón pueda recibir esto. Y de frutos, como dice aquí, si el grano de trigo no cae en la tierra, dijo Jesús, si muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Entonces, como el Señor, cómo podemos trabajar junto con Jesús y, y que sea exitoso, ¿no? Este trabajo y ir de la mano de Él, definitivamente no hacer las cosas solos. Bienvenida, hermana Lucy. Hola, figúrate que no me dejaba entrar. Sí, hay un Entonces, problema. sí, me ingresé por YouTube. Estaba por YouTube, pero Ah, dije, bueno, voy a salirme otra vez ahora de YouTube y voy a ver si me deja entrar por de Zoom. nuevo, sí. Y ya me dejó entrar por Zoom. Bueno, gracias a Dios. Sí, gracias. Me surge una pregunta. Dice, cuando distribuimos las bendiciones temporales de Dios, y está el siguiente que está resaltado en rojito, dice, o en fucsia, dice, se preparará el terreno del corazón para recibir la verdad espiritual. ¿A qué se refieren ahí? No sé si es como la forma en que trabajaba Jesús, que siempre lo escuchaba en la iglesia. Él siempre se interesaba por la persona en las partes, digamos, temporales. Primero le satisfacía esas necesidades de salud, de comida, de, bueno, todas estas cosas. Y eso preparaba su corazón para recibir la verdad del evangelio.
Es como que ambas van de la mano, no sé si se referirá a eso. Sí, yo estoy de acuerdo, Tommy, porque es que a veces nosotros queremos llevarlos al Evangelio, pero nos olvidamos de Cristo. Y lo que tú dices es cierto, Cristo suplía primero que las necesidades. Y quizás nos hemos enfocado en solo necesidades económicas, pero a veces hay necesidades más fuertes y son necesidades espirituales, necesidades de ser escuchados, de que alguien nos escuche, y a veces con estos afanes no tenemos tiempo de escuchar a nadie. Y a veces, lamentablemente, escuchamos y pues no tenemos el Espíritu del Señor y escuchamos pues para caer encima, para cuestionar, para hacer sentir mal a la otra persona. Y entonces, pues, uno espera que, dice, oiga, pero es que yo voy y hago lo que el Señor dice y nada pasa, ¿no? Pues porque no hay poder en mi vida, porque es que el Señor no, pues yo no he dejado que el Señor trabaje en mi vida, y entonces yo cómo voy a ir a llevar algo que no tengo, porque no tengo a Jesús en mi vida. Entonces, casi siempre cuando uno va a eso, pues el Señor lo llena a uno de gracia y de misericordia para con los demás, no solo económicamente. Si eso que tú dices va muy ligado a lo que dice en el primer párrafo, que cuando distribuimos esas bendiciones, sea escuchar, sea enseñar algo, sea ayudar con cualquier cosa, ahí se evidencia el amor que tenemos con el que estamos dando, de parte de quien viene, si estamos con Jesús o no, o sea, y eso lo percibe la persona, ¿no? Entonces, toda esa gratitud precisamente se la va a dar al Señor porque Él lo siente. Pero ¿sabe qué, Jessy? Yo difiero de algo que dices. Eso que uno da, porque más o menos te entendí algo así, pues porque uno, llamemos, porque a uno le nace, porque en uno hay esas cosas bonitas. A veces lamentablemente ni uno se conoce y uno a veces da esperando recibir algo a cambio. Pero que uno llegue a dar de verdad, por eso fue que se necesitó ese Espíritu Santo sin esperar recibir algo a cambio. Necesita uno de verdad el Espíritu Santo, como lo hicieron los discípulos cuando recibieron la lluvia temprana. Todo ese egoísmo, toda esa ambición, toda esa codicia desaparece. Porque a veces uno da creyendo que Jesús está en uno. Y pues como nosotros no estamos revisándonos literalmente qué está pasando en nuestra vida, el por qué, si Dios sí puso eso hermoso en mí, o realmente mis intenciones fueron otras, ¿no? Entonces, por eso también a veces no producen, no pasa nada en la vida. Y eso es como para uno también pensar la motivación del por qué yo también doy. Y eso pues es algo tan personal que solo el Señor nos lo puede mostrar a cada uno de nosotros. Gracias. Sí, en eso estoy de acuerdo. En la anterior diapositiva lo decía, porque muchas veces no solo con lo que damos, sino como hacemos las cosas por miedo. Digamos que alguien o el Señor Jesús nos diga, o no más, tú dices, vemos en la Biblia que los que se pierdan van a estar en el fuego, que si no haces esto puede pasarte esto. Entonces tú terminas yendo a orar y pidiendo al Señor ayuda, pero por miedo. Y eso no viene del Señor, o sea, infundir miedo en una persona que si no haces esto o que si no pasa esto, te va a pasar algo terrible o algo, o sea, tiene uno que pedirle mucha ayuda al Señor para no hacer eso, pedirle cosas a Él por miedo. Y lo mismo cuando damos, como decía en la anterior diapositiva, cuando damos solo por recibir cosas a cambio, pero aún así en la anterior diapositiva decía, el Señor sigue dando, porque eso es para impartir continuamente los dones o las bendiciones que da el Señor, pero sin esperar algo a cambio. Pero ahí está la promesa, si esa que uno imparte va a ser continuo, es porque el Señor no nos va a abandonar. Antes, si es su voluntad, va a seguir dando para que tú también sigas bendiciendo a otros.
Entonces sí, en eso estoy de acuerdo, es muy importante con cuál es la intención y en nuestro corazón qué hay, por qué hacemos las cosas o porque queremos salvarnos por miedo al lago de azufre, por miedo a que nos pase esto, por miedo a que si no obedecemos va a pasarnos tal aquello, va a pasarnos algo terrible, o por amor a Jesús, y que queremos limpieza, entonces sí, es muy importante eso, pedirle al Señor eso. ¿Nos puede Bueno, colaborar, por favor? dice, y todos los que produzcan frutos como obreros juntamente con Cristo deben caer primero en la tierra y morir. La vida debe ser echada en el surco de las necesidades del mundo. Deben perecer el amor propio y el egoísmo. Pero la ley del sacrificio propio es la ley de la preservación propia. La semilla enterrada en el suelo produce fruto y a su vez este es sembrado. Así se multiplica la cosecha. El agricultor cosecha su grano esparciéndolo. Así en la vida humana. Dar es vivir. La vida que se preservará será la vida que se dé liberadamente en servicio a Dios y a los hombres. Los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo la conservará eternamente. Este párrafo me puso a meditar mucho con el Señor y es bien impresionante porque ¿qué es lo que dice ahí? Que hay que caer primero en la tierra y morir. Entonces esto se refiere, si mal no entiendo, es entender nuestra condición, entender que de nosotros no sale nada bueno en todo lo que impartimos o queremos donar o dar o ayudar. Cada acto, cada palabra de nosotros no sale nada bueno porque en nosotros hay pecado. Entonces, así no entendamos, así no caigamos en cuenta, primero hay que caer en la tierra y morir al yo, es como yo lo entiendo. Y así poco a poco, el Señor nos va haciendo obreros juntamente con Él y va a hacer que se produzcan frutos, pero frutos de las buenas semillas. Entonces, es bien impresionante cómo podemos saber o cómo podemos entender y empezar eso con el Señor, querer ser obreros junto con Él, querer ayudar al prójimo y practicar con todo esto. Primero hay que caer en la tierra y morir al yo, y eso se puede pidiéndole a Él limpieza y que nos muestre nuestra condición. ¿Alguien le llamó la atención algo de este párrafo? Yo sigo con preguntas. ¿Qué son frutos? ¿A qué se refiere acá? Serán las almas que uno le ha llevado al Evangelio, que uno ha ayudado a llevar a los pies de Cristo, más bien. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no del todo, porque en la vida de uno también debe haber frutos y eso los conoce el Señor. Cuando Él ha trabajado y ha hecho una limpieza, entonces se notan esos frutos con nuestro carácter, ¿no? Ahí dice como obreros. Sí, señor, como obreros. Por eso es que hay que leer de acuerdo al contexto. Sí, en ese caso, como obreros ya se refiere a parte de la parte que el Señor hace por medio de uno para llevar personas a sus pies. Esos serían frutos. O sea, no hay que confundirlo con los frutos del Espíritu. De nuevo, es otra confusión, sí. Los frutos del Espíritu ya son los rasgos de carácter que se asemejan a Cristo, que vamos adquiriendo con el caminar con Cristo. Pero estos serían las personas que por nuestro medio el Señor Jesús nos ha influenciado, nos ha usado para que esas personas puedan llegar a caminar con Cristo, así como alguien nos enseñó alguna vez. Y yo quiero agregarle aquí algo que lo que dice Tommy, dice, por eso es que primero debe suceder algo primero, me encanta todo eso que está subrayado porque cuando dice todos los que produzcan frutos como obreros, como obreros, o sea, los frutos se producen, en este caso, como obreros, se está contextualizando la hermana,
Y acá le dice juntamente con Cristo, porque lejos de Él nosotros nada podemos hacer. Para que esto suceda en nuestra vida, de poder llevar almas a Cristo, a los pies de Cristo, como dice Tommy, pues debemos primero ¿qué? Caer en tierra y morir primero. Y ahí sí morir ¿qué? Mi yo. Porque ya llega a que tú pasas por fin en esta vida a un segundo plano, tú no existes. Primero Dios, y Dios está, o Jesús, la obra. Y todo tú vives y te esmeras por ayudar y sufres y luchas y te congojas cuando un hermano o alguien está pasando por una situación difícil, espiritual, de enfermedad, económica, ataques demoníacos, lo que sea. Empieza uno a sentir ese dolor, empieza uno a clamar. Y por eso todo lo que es ese amor propio va desapareciendo y ese egoísmo desaparece. Hablarlo es bonito, vivirlo es otro cuento. Ya. Entonces ahora sí entendí. Bueno, vamos a continuar. Hermana Lucy todavía no puede hablar. El hermano Esteban, por favor. Dice, la semilla muere para brotar en forma de nueva vida. Y en esto se nos enseña la lección de la resurrección. Todos los que aman a Dios vivirán otra vez en el Edén celestial. Dios ha dicho de los cuerpos humanos que yacen en la tumba para convertirse en polvo, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Tales son unas pocas de las muchas lecciones enseñadas por la viviente parábola de la naturaleza respecto del sembrador y la semilla. Cuando los padres y los maestros procuran enseñar estas lecciones, deben hacerlo en una forma práctica. Aprendan los niños por sí mismos a preparar el terreno y a sembrar la semilla. Cuando trabaja el padre o maestro, puede explicarles acerca del jardín del corazón y la buena o mala semilla que allí se siembra. Y así como el jardín puede prepararse para la semilla natural, debe prepararse el corazón para la semilla de la verdad. Cuando esparcen la semilla en el terreno, pueden enseñar la lección de la muerte de Cristo y cuando surge la espiga, la verdad de la resurrección. Cuando crecen las plantas, puede continuarse con la relación entre la siembra natural y la espiritual. Bueno, yo no sé si estoy entendiendo mal, pero me llama mucho la atención la primera frase que coloqué en fucsia. Dice que la semilla muere para brotar en forma de nueva vida y en esto se nos enseña la lección de la resurrección. ¿Qué entiendo yo aquí? Ese proceso que hay cuando muere el yo, cuando el Señor nos da una nueva vida mediante el bautismo del Espíritu Santo, cuando pasamos por todo ese fuego, cuando pasamos por toda esa limpieza, Él nos brinda una nueva vida. No sé si están de acuerdo o si estoy entendiendo bien. Yo creo que eso sucede antes del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque precisamente esa es una obra que hace parte para poder recibir el Espíritu Santo. Sí. La muerte. Pero es una nueva vida, ¿no? Que se nos va dando. Pero sí. Es como un proceso, ¿no? Proceso. Solo Pues que nos ha enseñado que el bautismo es esa muerte y resurrección, ¿no? Entonces ahí ya uno mágicamente quedó convertido. Adelante, el sí. no, o sea, primero yo digo porque pues acá lo dice que en este, digamos, párrafo pequeñito dice la hermana Helen White que eso fue lo que sucedió con Jesús, ¿no? Si Jesús no muere, pues no hubiese habido posibilidad y debía morir. Y el ejemplo está en él. Él dejó todo en el cielo, abandonó toda su gloria
quiso compartir la naturaleza con nosotros. Vivió una vida intachable, ¿no? Sin pecado. Tuvo como padre el Espíritu Santo. Entonces, cuando aquí se pone eso, es porque nosotros somos adoptados. Y como adoptados también nos quieren dar esa participación, ¿no? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra silenciosa. Uno no se da cuenta. Y en el bautismo lo que es algo simbólico, ¿no? De que ahí se hace un pacto, eso es sagrado. Pero inmediatamente, digamos, es como el inicio de lo que usted va a venir de aquí en adelante. Y curiosamente nos puede estar pasando como le pasaron a los discípulos. ¿Cuántos años hace que somos adventistas? Pero ¿cuántos años hace que yo soy cristiana? ¿Cuánto hace que yo realmente, esa semilla, que es mi vida, mi pasado, lo que soy, empiezo a morir con la ayuda de su Espíritu Santo? Y empieza en mí a ser una nueva criatura. Como le decía Nicodemo, es necesario nacer, ¿qué? De nuevo. Para nacer había que morir. Y eso es lo que debe suceder en nuestra vida. Y esa obra es silenciosa. Y como es silenciosa, el Espíritu Santo es el que nos muestra, hermanos, nuestra condición. Pero a veces pasamos más tiempo mirando defectos de los demás, en qué se equivoca, qué le pasa, que en nosotros mismos. Y por eso no nos damos cuenta que a veces puede estar sucediendo en nuestra vida que estamos muertos en vida. Pero no la muerte que Cristo nos está hablando acá, que es necesario morir para vivir, para la vida eterna. Veo aquí algo interesante que dice: cuando trabaja el padre o maestro, puede explicarles acerca del jardín del corazón y la buena o mala semilla que allí se siembra. Y así como el jardín puede prepararse para la semilla natural, debe prepararse el corazón para la semilla de la verdad. Es increíble el nivel de corrupción, el nivel de alejamiento de nuestro Señor Jesús. Cuando alguien quiere ser padre porque sí, porque quiere tener un adorno, porque quiere cumplir, porque quiere llenar un vacío que no sabe por qué lo tiene. ¿Y cómo nos está enseñando eso desde no sé hace cuánto tiempo? Cada vez se enseña menos, ni los padres ni los maestros. Y cuánto se necesita el Jesús definitivamente, y cómo desde pequeños se puede enseñar a esto, explicarles lo que dice acá, cómo se siembra, cómo se prepara el corazón y cómo son todos esos pasos que estamos aprendiendo aquí, pero definitivamente la semilla que se ha sembrado y que se está sembrando hoy en día y que nos han sembrado no es esa. Ni los maestros ni los padres están haciendo la tarea para los cual fueron llamados, ¿no? Aunque el Señor nunca es tarde y se está encargando de eso, pero es más difícil, no es imposible, pero definitivamente esto demuestra que no se ha hecho este trabajo. Muy pocos quizás, de pronto sí, pero es bien impresionante cómo desde pequeño se puede sembrar una semilla que no es. Es maravilloso cuando se le enseña a los niños, como decía ahí, que los padres y tanto los maestros, porque a veces Dios nos ha puesto como maestros, ¿no? Tengamos una experiencia con Jesús, podamos entender en nuestra propia experiencia qué sucedió en nuestro terreno, qué pasó para poder sembrar. Y el mismo terreno cuando llega y es virgen y está lleno de piedras, lleno de cosas que hay que sacar, pues es un trabajo fuerte. Así mismo es nuestra vida. Y ese es un trabajo que hay que irlo haciendo en conjunto con Jesús, porque a través de su Santo Espíritu Él es el que nos muestra todas esas piedras.
todo ese terreno realmente que había sido mucho tiempo, que estaba quieto, está tan duro que toca meterle pica. Está tan duro un corazón de piedra que no es fácil de ablandarlo. Y en esa parábola, pues hay mucho esfuerzo, cooperación humana, intervención divina también. Quizás nos cansemos, nos agotemos, pero para que haya fruto hay que trabajar. Y es así como se debe abonar, se debe preparar ese terreno antes de sembrar la semilla. Ayer aprendí algo con un testimonio de alguien muy famoso. Esta persona había abortado 3 veces, fue violada de pequeña y ella se llenó de muchas cosas, hermanos. Eso sucede a veces cuando nosotros el terreno está tan duro, es por cosas que vienen del pasado. Y llegó a ser tan famosa y poco a poco, porque eso hace Satanás con la fama, con el dinero y todo, pero tiene uno que estar agarradito el Señor. Se fue metiendo en las sendas más oscuras, satanismo, nueva era, hechicería. Y ella decía, yo mostraba que yo era feliz, pero yo no era feliz. Yo estaba en una agonía. Hasta que el Señor permite que se enferme, va a la clínica, le tocó sola, con un esposo no, con el novio que vivía. Queda embarazada, aborta, luego viene segundo aborto, tercer aborto. Hasta que el Señor ahí la llama. Y ella dice algo que aprendí para mí. Decía, aprendí algo con el Señor. Estaba tan llena de pecado, estaba tan tenebrecida, que yo no podía escuchar la voz de Dios. Este terreno estaba muy duro. Y estaba tan cargado de pecado que una vez fui soltando y llorando y pidiendo perdón por todo lo que el Espíritu Santo me iba mostrando. Todo se fue haciendo más fácil porque fui escuchando la voz de Dios, fácil entre comillas, porque uno empieza a escuchar la voz de Dios. Pero ustedes saben que cuando alguien de pronto se llega a hacer pactos con enemigos y con el enemigo, pues él viene a cobrar, ¿no? Desde ese entonces el enemigo no la ha dejado quieta. Casi muere, paralizada, los senos que eran, pues sí, que se los había mandado a hacer, casi, o sea, envenenándose por dentro totalmente. Todo eso ha sido muy duro para ella, pero lo más hermoso es que ella dice, al ir pasando el tiempo, como hablábamos hoy con Tommy, y es como una tubería, ¿no? Taponada, llena de pecado. Se fue destapando, y cada vez he venido escuchando esa voz de Dios, porque he muerto ¿a quién? Al yo. Y ella reconoce a nivel mundial y nacional, dice, fui yo quien fui objeto de provocación como me vestía. Fui yo quien desvaloré los valores de una mujer por la forma como me arreglaba. Fui yo quien provocaba. Y ella hoy el Señor la tiene dando vueltas en el mundo testificando. Y no importa cómo ha estado enferma, tuvo que parar, ha estado enferma. Pero ese terreno, hermanos, no es fácil. No creamos que preparar el terreno con Jesús es fácil. Y nosotros creemos que eso ahí en un mesecito yo aprendo rapidito y hago y salgo yo aquí de esto y solucioné esto. Cuando ese cáncer está allá adentro, está podrido y no nos hemos dado cuenta. Y ahí es donde le digo que estamos más muertos en vida
realmente. Entonces, es sorprendente ver cómo con la mano del Señor es necesario morir para vivir. Es necesario que con su ayuda se prepare este terreno de corazón de piedra, que a veces tiene que suceder cosas muy desagradables que al Señor no le gustan, pero que son necesarias para nosotros. Gracias. Sí, gracias, hermana Cira. Dice Ezequiel 36, 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que dio a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Él nos dará un corazón de carne y nos va a quitar el corazón de piedra. Bueno, vamos a terminar con esto. Dice, a los jóvenes debe instruírselos en una forma semejante. Debe enseñárseles a trabajar el terreno. Sería bueno que todas las escuelas tuvieran terreno para el cultivo. Tales terrenos deberían ser considerados como el aula de Dios. Deben considerarse las cosas de la naturaleza como un libro de texto que han de estudiar los hijos de Dios y del cual pueden obtener el conocimiento relativo al cultivo del alma. Al trabajar el terreno, al disciplinarlos y juzgarlos, han de aprenderse lecciones continuamente. Como dice la hermana Alcira, eso no es de un momento a otro. Continuamente, poco a poco, se va instruyendo y se va alistando ese terreno para el cultivo. Dice disciplinarlo, al trabajar el terreno, al disciplinarlo y sojuzgarlos. Han de aprenderse lecciones continuamente hasta que el Espíritu del Señor pueda estar en nosotros, como lo dice Ezequiel. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre este párrafo? Lo que debería tener las escuelas de hoy en día, ¿no? Los colegios y todo, pero eso, el enemigo quitó esa parte de los colegios, sobre todo en las ciudades. Ya no se enseña agricultura. Y el Señor, como parte del mensaje de educación que le dio a la hermana White, demostró que esta era la verdadera educación del cielo, donde el estudiante pudiese estar rodeado de naturaleza y un terreno y que aprendiera las labores de cultivar la tierra. Eso no debería ser un asunto de solo los agricultores, los campesinos, sino que todos los hijos de Dios, si nos hubiesen dado esta educación, sería normal y natural conocer estas cosas. Hoy en día nos cuesta. Ese sería mi comentario. Sí, preciso, acá lo había subrayado. Tales terrenos deberían ser considerados como el aula de Dios. Entonces, nuestros padres no cumplen la labor para lo que ellos mismos y el Señor les dio al ser padres, sea por decisión de ellos o de Dios. Los maestros tampoco, y las condiciones de enseñanza pues tampoco se dan. Y pues muy importante, ¿no? Porque todas esas lecciones que se podían haber aprendido, pues el Señor igual, si nosotros queremos, no las puede enseñar, ¿no? Pero cuán diferente hubiese sido nuestra vida para la honra y gloria de Dios si hubiese sido como Él quería, ¿no? Como precisamente su pueblo al que le dio esa luz, ni siquiera lo practica en sus escuelas. Entonces es muy triste, pero todavía estamos a tiempo para aprender todas esas lecciones que el Señor nos quiere enseñar, trabajar ese terreno. ¿Alguien más desea aportar algo? Antes de terminar, ya vamos a terminar con este párrafo.
Listo, hermanos. Entonces espero que hayamos aprendido, que el Señor pidámosle que nos enseñe todas esas lecciones, que nos cambie ese corazón de piedra, que nos dé uno de carne y no soltarnos de la mano de Él. Todos los días pedirle a Él sabiduría, pedirle limpieza y trabajar con Él nuestro corazón y quitar toda semilla mala que haya en nuestra vida, que la hemos cultivado durante tanto tiempo.